Hola gente, bienvenidos a otra transmisión en vivo. Para quienes no me conocen, soy el profesor Marcelo, masajista desde hace más de 27 años, creador de la formación Masajista de Éxito, un curso que ya ha ayudado a más de 2,000 alumnos a dominar técnicas de masaje para atender sin miedo y tener clientes que siempre regresan, incluso comenzando desde cero, así es. Y antes de que empecemos aquí, el tema, ¿cuál va a ser el tema? Profesor, ¿de qué trata nuestra transmisión en vivo de hoy? Y si no soy lo suficientemente bueno en las técnicas de masaje, vamos a hablar sobre eso a lo largo de nuestra transmisión en vivo de hoy. Entonces, porque a nosotros debes, o si tienes esa afinidad, trabajar con masaje. ¿Qué hace interesante esta actividad? ¿Por qué trabajar con masaje? Se ha convertido en mi pasión, en mi deseo, ¿verdad? Vamos allá. Fijé el mensaje allí. Primero que nada, podemos ver que logramos generar muchos beneficios para los clientes. Además de ser una carrera extremadamente gratificante y tienes mucha flexibilidad. Si hay algo en la vida que la masoterapia hace la diferencia, es en relación a la flexibilidad. No digo que no lo necesites. Trabajo que puedes cancelar a tus clientes, no, claro que no. Pero tienes esa libertad, esa autonomía de decir, hoy quiero trabajar, hoy no puedo, hoy tengo esa prioridad y así sucesivamente. Lo que tienes que medir es que nada cae del cielo. Así que sí, necesitas trabajar. Generalmente, las personas se hacen masajes en momentos de relajación, es decir, por la noche, después del horario laboral. Después de las 6, 7, 8, 9 horas de la noche, sábados y domingos, viernes, son los días en que más trabajamos, porque son los momentos en que las personas están en ocio. Entonces tenemos que aprender a dirigir esos momentos para que podamos tener nuestra actividad principal y ser rentables. Vamos a decirlo así. Pero eso no quiere decir que tengas que hacerlo todos los días, todos los fines de semana. No, de acuerdo con tu prioridad, si puedes dirigir, vas a tener un evento, vas a tener un compromiso familiar muy importante. El cumpleaños de tu esposa, un compromiso familiar muy importante. El cumpleaños, tu esposa. Cierras la agenda antes, te organizas, tranquilo. Tienes todas las posibilidades, tienes esa libertad, esa autonomía para decir sí, vas a trabajar hoy, sí o no. ¿Está bien? Insomnio. Hoy en día muchas personas sufren insomnio, ¿verdad? El insomnio es algo que realmente molesta a muchas personas y por increíble que parezca, cuando hablamos de insomnio no es esa persona que, no puedo dormir y demás, es un trastorno del sueño y realmente se considera un trastorno del sueño cuando al día siguiente la persona siente cansancio, ganas de dormir, los ojos comienzan a cerrarse. Entonces tienes que preguntar, si la persona se acerca a ti y se queja de insomnio, tienes que preguntar, pero ¿cómo es ese insomnio? Ese insomnio es el que no puedes empezar a dormir, toma mucho tiempo y entonces al día siguiente te sientes cansado, te da ganas de dormir por la tarde, estás bostezando mucho. Entonces, si esa dificultad para dormir o ese despertarte varias veces en medio de la noche o te despiertas y no puedes volver a dormir después de un tiempo, sí, esto empieza a interferir en tu día a día. Si esto empieza a generar cansancio, comienza a interferir en las actividades de trabajo. Por ejemplo, ahí sí, se caracteriza como un trastorno del sueño y ahí es donde necesitamos trabajar para que podamos ayudar a nuestro cliente a tener que un relajamiento más profundo a través de todo el masaje solo con nuestras manos, reducir las tensiones musculares, porque cuando reduces la tensión muscular, la persona tiende a mejorar la calidad de su sueño y también regular la cuestión hormonal. Eso hace toda la diferencia, eso hace toda la diferencia en relación a la calidad del sueño de tus clientes. Y lo conseguimos a través del masaje. Yo particularmente disfruto mucho trabajar con la cuestión del shiatsu porque vamos a trabajar puntos de presión específicos que tendrán más efecto en relación, efectos terapéuticos en relación a estos tipos de quejas. Y hoy en día ya está científicamente comprobado que podemos ayudar, sí, de manera significativa, personas que están teniendo dificultades, que están teniendo problemas para dormir, disminuir el estrés. También podemos de manera significativa disminuir el estrés. Ya hay estudios hoy que dicen que con solo 10 minutos de masaje, con solo 10 minutos de masaje puedes aliviar, disminuir 30% de la concentración de cortisol en su organismo.
El cortisol es lo que llamamos la hormona del estrés. Entonces, si logras disminuir la hormona del estrés, puedes aliviar el estrés de esa persona. Entonces, eso solo con 10 minutos. Lógico que tu organismo va a reproducir eso de acuerdo con tus actividades del día a día y por eso es que necesitas tener una regularidad, una frecuencia, para que logres que este efecto terapéutico sea más robusto, más efectivo. Entonces, cuanto más vas generando los estímulos, cuanto más le das comandos al cerebro de tu cliente, él va produciendo lo que el organismo necesita, tanto para combatir el insomnio como para combatir el estrés o combatir las próximas enfermedades que vamos a estar mirando aquí, ¿vale? El secreto está aquí, ¿ves? Liberación de las endorfinas, liberación de las hormonas de la felicidad, del bienestar, el cuarteto de la felicidad. Eso que llamamos de que lo llamamos endorfina, serotonina, dopamina, citocina. Ahora, ¿será que es posible hacer esto con cualquier técnica de masaje? No. Tiene que haber un método, tiene que haber el control adecuado de la presión. ¿Por qué? Porque si no aplicas el método correcto de presión de masaje, no vas a hacer ninguna diferencia en la vida de este cliente. ¿Por qué? Porque su cerebro no va a recibir esa información. Y si el cerebro no recibe la información, ¿cómo va a producir serotonina, endorfina, leucitocina, dopamina? ¿Cuáles son las hormonas que lo ayudarán a mejorar del insomnio, mejorar del estrés? Entonces, él necesita sentir, necesita recibir un masaje con técnica, con un método que sea efectivo. Por eso no sirve de nada que quieras hacer cualquier tipo de curso por ahí. Necesitas aprender con profesores, con mentores, en cursos que realmente te enseñen lo que es necesario para que tengas resultados. Si no, vas a hacer lo que llamamos ese masajista que solo se dedica a aplicar cremas. ¿Es eso que quieres? Muchas veces, esos masajistas que solo se dedican a aplicar crema, alisando la piel del cliente, ni siquiera saben por qué eso sucede. ¿Por qué los clientes no regresan? ¿Por qué no tienen resultados? ¿Por qué no hacen la diferencia en la vida de los clientes? ¿Y por qué no hacen la diferencia? ¿Por qué no marcan la diferencia en la vida de los clientes? ¿Y por qué no hacen la diferencia? Porque no hay método, porque no hay técnica, porque no domina técnica, no domina una técnica eficaz, una técnica que genera resultados y al final, ¿qué es lo que te hará convertirte en un masajista de éxito? ¿Qué crees que realmente hace la diferencia? ¿Es el resultado? Si no tienes resultados, tu cliente no regresa. No regresa, esa es la base fundamental del masajista. Si no dominas la técnica, si no tienes método, no. ¿Generas resultados? Si no generas resultados, no vas a tener clientes. Por más que sepas promocionar, vi aquí en el chat que hay gente que tiene dificultades para dar a conocer su trabajo. Hay algunas personas que no tienen, que logran promocionar su trabajo, pero si no tienes técnicas, si no tienes métodos, si no haces la diferencia en la vida de tu cliente, no generas resultados y ahí no sirve de nada, atraes clientes porque no fidelizas, no van a volver, no te van a recomendar a nadie más. Ahora, al contrario, si lo sabes, hacer la técnica, si tienes esa técnica, si la dominas, si tienes el método, haces que la información llegue al cerebro, generas resultados. Ahora, si no sabes promocionar, el proceso será más lento, pero va a evolucionar. Conseguirás resultados, evolucionarás. Puede que sea más lento, probablemente será más lento, por eso es que entramos en la formación y en la maratón ya te enseño muchas cosas sobre eso, sobre cómo encantar a ese cliente, cómo promocionar tu trabajo, cómo puedes desarrollar mejor todas estas actividades paralelas importantes de nuestro terapeuta, que no aprendes en ningún lugar, no aprendes en la universidad, no aprendes en un curso técnico, ni siquiera en los cursos libres. La gran mayoría de los cursos que conoces por ahí solo quieren enseñarte técnicas para que tengas una técnica importante. Lo que dije, si no tienes técnica, si no tienes método, no tienes resultado. Sin embargo, no se trata solo. Masajes, ya te he estado hablando bastante de esto con ustedes. Necesitas tener una formación completa para que aprendas incluso cómo promocionar tu trabajo. Depresión. Hoy en día, ¿cuántas personas están sufriendo de depresión y cada vez más van a sufrir? Estrés, depresión. Es algo que solo va a aumentar de aquí en adelante. Puedes estar seguro de eso, cada vez más. Personas van a estar sufriendo de estrés y depresión
y tenemos que estar preparados para ayudar a esas personas. Necesitamos aumentar el nivel de serotonina, necesitamos tener el toque terapéutico efectivo, promover esa sensación de alivio, de relajación en esas personas, porque es así como podemos ayudar a tener una posibilidad de recuperación. Pero no es solo el masaje lo que hace eso. El masaje forma parte de un programa multidisciplinario. Entonces, ese es el concepto de la atención humanizada. No depende solo de ti. Necesitas de otros profesionales a tu alrededor que te van a ayudar. Y no solo el masajista. ¿Recuerdas? El masajista no hace milagros. Sí, ayudamos a las personas y cuando tienes dominio, cuando tienes método, ayudas mucho más. Pero si la persona no quiere, tampoco sirve. El cliente tiene que hacer su parte, tiene que mejorar la alimentación, tiene que mejorar hábitos de vida. Tienes que cuestionar esos hábitos de él. Si no cuestionas eso, estás condenado al fracaso. Eso forma parte de qué? Del BOO análisis, de, de la evaluación del razonamiento clínico, desde la comunicación, de la buena atención. Es todo eso junto lo que hará que te conviertas en un masajista y lograr ayudar a esas personas que están sufriendo de depresión. Por ejemplo, pero siempre queda esa duda, esa cuestión así. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno en la técnica de masaje? Esto sucede mucho, principalmente con quienes atienden a las personas, pero los clientes no regresan. Y aquí hay un detalle que siempre me gusta mencionar, que el brasileño es muy educado. El brasileño, el ser humano en su totalidad, en general, tiene una empatía natural. No todos, obviamente, pero en su gran mayoría. Y cuando la persona llega a un cliente y pregunta cómo le fue, si le gustó, si se relajó, difícilmente ese cliente en ese momento va a hablar si realmente le gustó el masaje o no, si tuvo algún problema o no, ¿vale? Por vergüenza, él no va a querer criticar en ese momento. Puedes estar seguro de eso. Él va a decir que estuvo bien, que le gustó, que se relajó, que le alivió el dolor. Ahora, tienes que ser honesto contigo mismo y entender si esto, de hecho, sucedió de verdad o no. ¿Por qué? Porque como si él no regresa. Claro que no. Necesariamente él va a volver allí de nuevo, una, dos, 3 semanas, pero si él no vuelve después de un tiempo, es porque en el fondo, no le gustó. En el fondo, él fue a buscar a otra persona. En el fondo, él no hizo la diferencia en su vida. Y ahí él comienza a compararte con otros masajistas, con otros terapeutas de masaje. Entonces, es por eso que necesitamos trabajar de una manera más profundo, de una manera más profesional. Nuestros atendimientos, y ahí se involucra todo el proceso. Una vez más les voy a hablar, no se trata solo de masaje, se trata de transformar la vida de tu cliente, se trata de generar resultados, se trata de hacer la diferencia en la vida de tu cliente, se trata de quitarle el estrés, aliviar su estrés, aliviar el dolor, aliviar la depresión. Eso es lo que necesitas entender. Y este mercado es absurdo. Por eso decimos que el masaje ya no es más la profesión del futuro, como se decía antes, es la profesión del presente. ¿Cuántas personas conocen que están sufriendo de depresión? Están sufriendo de estrés, de insomnio, de dolor, de cáncer. ¿Cuántas personas? Dudo que no tengas a alguien en tu familia hoy que está lamentablemente pasando por un tratamiento de cáncer. Son rarísimas las familias que no tenga a nadie que está sufriendo de cáncer. Por increíble que parezca, el mito sigue existiendo de que cuando tienes cáncer no puedes recibir masaje. Gracias a Dios, los médicos todos ya saben que eso es un mito. Entonces, para ti, ser realmente lo suficientemente bueno, ¿qué necesitas hacer? Necesitas tener un proceso de aprendizaje continuo, estar siempre buscando aprender, desarrollarse habilidades que van a mejorar tu práctica. Tienes que tener enfoque en tu desarrollo. Hay un constante perfeccionamiento, eso hace toda la diferencia. Y cuando hablamos de jornada de aprendizaje, existen las fases, la trayectoria, el principiante. ¿Cómo es que tú o
Cuando estás comenzando, estás en el periodo de formación. ¿Qué necesitas hacer? Vas a buscar lo que siempre decimos, parientes, amigos, ¿para qué? Para memorizar la secuencia, para saber, después de que trabajo la región de la espalda, qué voy a hacer, cuello, luego es hombro, después, entonces, todo eso tiene que estar en la cabeza. ¿Cómo sé si estoy evolucionando o no? Profesor, en Japón teníamos el hábito de entrenar, practicar, colegas uno con otro, con los ojos cerrados. Entonces, a medida que iba haciendo la secuencia, ya hacía todas las maniobras, hacía la presión y ya tenía que organizarme mentalmente. ¿A dónde posicionaría mi cuerpo? En la nueva postura, con los ojos cerrados, sin perder el enfoque, sin quitar el contacto con el cliente. Entonces, a medida que vas incorporando estas, como se dice, estas formas de entrenamiento, de práctica, vas evolucionando. Ahora no hay otra manera, sino practicas, no evolucionas, no evolucionas. Siempre me gusta dejar bien claro que a partir del momento en que atiendes entre 30 y 50, realizas entre 30 y 50 tensiones completas, has aprendido una técnica, supongamos aquí la técnica de los teatros. La técnica de los teatros tiene una secuencia y ahí memorizaste esa secuencia y ahí comienzas a practicar, entonces vas a atender a tu padre y eso puede repetirse. En esta formación inicial puede ser varias veces sobre la misma persona, incluso días seguidos, no hay problema. Tomas a tu padre y comienzas a atender una vez la secuencia completa. Entonces, ¿qué va a pasar la primera vez? Vas a atender durante 1 hora y media, 2 horas. Vas a tardar esa misma secuencia que cuando estés listo, cuando estés bien, vas a aplicar en 1 hora. Al principio te va a llevar 2 horas. Es decir, vas practicando, practicando y vas reduciendo el tiempo y ahí es donde vas perfeccionando y ahí es donde digo, ¿cuántas veces son necesarias esa práctica, esa atención completa para que puedas tener toda la confianza y seguridad del mundo y poder empezar a cobrar? Varía de 30 a 50 atenciones. No pasa de 50. Incluso si piensas que no eres capaz, si después de memorizar la secuencia comienzas a practicar y realizas al menos 50 atenciones completas, y puede ser todo en la misma persona, en tu padre, en tu madre, en tu hermano, en tu marido, en tu esposa, vas a lograr tener ese resultado. Vas a estar listo para atender a tu primer cliente pagado profesionalmente con la técnica que estás aprendiendo. Que en este caso, aquí estamos hablando de la técnica del chat. Algunas personas van a poder resolver más rápido, entonces varía entre 30 hasta 50. Practica eso, hagan esos cálculos. Coloca aquí después en los comentarios para mí cuántas veces practicaron, cuántas atenciones completas hicieron para que sintieran la confianza y la diferencia. Claro que cuanto más personas diferentes atiendas, más confianza vas a tener. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta de que a veces cuando atiendes a tu padre es de una manera, a tu madre de otra, a tu amigo, a tu amiga, a tu colega. Entonces, cuerpos más grandes, personas más altas, más tensas, más calmadas, más relajadas, todo. Eso hace la diferencia. Y esa diversidad de cuerpos, de biotipos que atiendes, te ayuda, te acelera. El proceso de aprendizaje, incluso de ganancias, de desarrollo, de habilidades manuales, porque si solo atiendes a una persona grande, obesa, llena de dolor, que no puedes mejorar a esa persona, ¿cuál va a ser su retroalimentación? No va a ser lo suficientemente bueno para ti. Ahora, tomas a otra persona que tiene más salud, está mejor y todo eso, tiene un cuerpo más tranquilo, no es tan tenso, no es tan estresado. Tu masaje va a ser mucho más efectivo en este proceso, en este inicio, en esta fase, en este camino de aprendizaje. Entonces, cuando atiendes a estas personas más tranquilas de trabajar, es mucho mejor. Y ahí comienzas a evolucionar más fácil. ¿Por qué? Porque vas a tener un feedback realmente positivo y todo feedback positivo te motiva mucho más. Entonces, trabajar la práctica, desarrollar esta secuencia, atender de 30 a 50 personas antes de comenzar a trabajar, hace toda la diferencia. Hay mucha gente me pregunta, profesor, pero tiene que ser todo de la misma técnica, preferentemente, sí. ¿Por qué? Porque eso te ayudará a tener una mejor noción del espacio que vas a ocupar, de la secuencia lógica con la que vas a trabajar, de los músculos que vas a trabajar. ¿Por qué? Porque dentro del método, el FMS de la formación masajista, por ejemplo, que es mi curso, por eso asocio mucho esto. Dentro de la secuencia te voy a dar una clase de músculos, por ejemplo, de puntos, gatillos, de acuerdo con la secuencia que se trabaja.
Entonces, si trabajas toda esta secuencia y trabajas todos estos conceptos, automáticamente ya estarás trabajando todo lo que tu cliente necesita aplicando la secuencia del chat sin tener que preocuparse mucho. Y por eso siempre digo, los buenos cursos ya tienen todos esos conocimientos insertados en el contexto de la técnica. Entonces, si dominas la técnica de los chatos que enseño, ya estarás haciendo liberación miofacial, vas a estar haciendo una atención terapéutica, vas a estar haciendo una atención de relajación y vas a trabajar todos los posibles dolores que él tiene, buscando que el equilibrio, esa es la palabra clave para el masajista. Tienes que buscar siempre equilibrio. ¿Por qué? Porque en la medicina china, el equilibrio que es, el equilibrio es salud, el equilibrio es salud. Y recordando aquí para ti que todo masajista comienza en algún lugar. Entonces, incluso yo, que hoy tengo 27 años de formación, una vez comencé desde cero allá en 1996. Yo comencé desde cero, así como tú. Entonces, yo no soy, a diferencia de ti, estoy en un momento diferente. Sí, con más experiencia. Sí, pero ¿por qué? Porque no me rendí. Entonces, todo masajista exitoso es el masajista que no se rindió, es el masajista principiante, que no se rindió. Tienes eso en tu mente. Si realmente deseas trabajar, si tienes ese deseo, tienes que ponerlo en práctica. El crecimiento es gradual, forma parte del proceso. El otro día estaba conversando con una alumna, recibí el mensaje, entró al grupo, se puso en contacto conmigo, llegó y me dijo así, profesor, pero no estoy consiguiendo un cliente, no estoy consiguiendo esto, acabo de graduarme, no sé qué hacer. Y así comenzó todo, atropellando las cosas. Yo dije así, calma, vamos, ¿qué está pasando? Primero, ¿qué es lo que más te está incomodando? Primero, siempre tenemos que hacer este diagnóstico, entender de verdad que tú, que te molesta, que realmente necesitas mejorar, resolver. Y ahí, conversando con esta alumna, ella dijo así, necesito aprender a promocionar mi trabajo, que es lo que la mayoría de las personas piensa. Pero entonces yo le dije, ¿ya hiciste la secuencia? Promocionar mi trabajo, que es lo que la mayoría de las personas piensa. Pero luego le dije, ¿ya hiciste la secuela? ¿Has visto las clases? Ah, profesor, no todo, pero ya he comenzado. Ah, está bien. Ah, ¿memorizaste la secuencia? No toda, profesor, pero estoy en eso. ¿Entiendes? Entonces, son pasos que necesitas seguir. Entonces después tú dices, ¿o cuánto tiempo llevas empezando? Oh, no, no lleva ni un mes. Entonces calma, un mes estás en la fase de formación, aún, por más que yo esté aquí diciéndote que si te quedas conmigo, si participas en la maratón, después, si entras en la formación, tienes grandes posibilidades de acelerar todo este proceso, toda esta jornada. Te garantizo que vamos a poder acelerar este camino, pero es un milagro. Existe la fase de formación, la fase inicial, la fase más difícil del masoterapeuta, que es esa fase intermedia, que yo llamo fase junior, cuando ya estás, pasaste de la fase inicial, pero estás en esa fase en la que tienes que empezar a aumentar y realmente comenzar a ganar dinero con la masoterapia. Entonces, esta es una fase muy difícil. Después hay una fase en la que ya comienzas a tener más estabilidad, que es esa fase más avanzada. No, la fase senior, ¿verdad? Hablamos de la fase de madurez y después de que tú vienes trabajando todos esos conceptos que ya has pulido, todo eso, entra en la fase sensei. Entonces, la fase en la que incluso puedes empezar a enseñar lo que has aprendido, lo que has desarrollado. Entonces, son fases que tienes a lo largo de la carrera. Suelo para mis alumnos dividir eso en números de atenciones o por etapas, por meses, pero generalmente la fase de formación durará alrededor de 1, 2 meses, 3 meses como máximo. Después la fase inicial de 3 más 3 meses, 6 meses como máximo. Total, y ahí estás en la fase inicial, un año, pero en esa fase, después de 6 meses, ya estás ganando dinero. Entonces, la fase más difícil, que es la fase junior intermedia, es la fase de donde es la fase después de un año en la que estás trabajando. Ahí es donde realmente comienzan a llegar, de hecho, las dificultades. Y quiero acelerar eso. La idea es hacer que entres en esa fase junior después de 6 meses de trabajo, solo que para eso
Necesito que tú también te dediques y durante la maratón ahora hemos estado trabajando también para comunicarnos mejor, incluso con los masajistas que ya están en esta fase para que para conseguir dar un norte, un camino, una orientación correcta, eficaz. Eso genera resultados, porque solo saldrá de esta fase cuando él entienda que necesita un método, que necesita una técnica, necesita hacer la diferencia en la vida de su cliente, porque si no hace la diferencia, puede pagar para no sé cuántas mil personas, publicitar, él puede hacer un montón de cosas, pero el cliente no. Volver, no va a volver. Él necesita hacer la diferencia en la vida del cliente, continuando. Entonces, como dije, la habilidad mejora con el tiempo y con la práctica, y necesitamos entender eso, lo que realmente motiva a la gente a continuar, lo que realmente motiva a la gente a crecer y atender al siguiente, son los comentarios, y por eso dije allí cuántas más diferentes personas que empiezas a conocer, más significativos serán esos comentarios, y así recuerdo, hasta hoy, una clienta llegó a mí y tenía un problema para ir al baño, malestar, y ella decía así: "Dios mío, no lo puedo creer, ¿cómo es que logras tener ese resultado tan libre? Ya he estado en números medios, ya hice tantas cosas, no iba al baño". Entonces, tipo, ella ya cuidaba del problema que tenía, ella ya era consciente del problema que tenía, del problema que ella tenía. Ella ya era consciente del problema que tenía, ella ya estaba buscando ayuda desde hace mucho tiempo. Entonces, ella ya estaba tomando agua, ya estaba haciendo los tratamientos, cuidando de la alimentación, pero aún así no estaba teniendo resultados. Y cuando ella llegó a mí, pudimos ayudarla con eso y ella quedó incrédulo. Entonces, cuando tienes este tipo de retroalimentación, ese retorno, donde la persona llega a llorar frente a ti, te abraza, te besa. Tuvimos contacto en estos tiempos con Karina, que es una alumna que atiende a pacientes oncológicos. Son personas que están sufriendo mucho. Y para esas personas quitar el dolor, así yo, al ver el testimonio de su cliente, yo lloré. Eso es lo mismo que me pasa a mí cuando les enseño a trabajar con masajes. El resultado que ustedes tienen, entienden que el feedback, el testimonio, la transformación que generas en el otro, ese es el combustible que te mueve. Eso termina convirtiéndose en tu propósito. Entonces, cuando una alumna llega a mí, como ayer, a Samara, hablando sobre como que hoy tengo más calidad de vida, puedo pagar mis cuentas, no necesito estar corriendo como una loca. Tengo control de mi tiempo, otras que logran cuidar de su hijo, junto con el trabajo que desarrollas. Entonces, todas estas transformaciones, aquellos otros que están realizando el viaje de sus sueños, conquistando la independencia financiera. Entonces, esos feedbacks también son mis combustibles. Así como yo tengo de mis clientes que cuando mejora el dolor en el hombro, el tipo llega y dice así: Dios mío, no podía hacer eso y ahora puedo. Entonces, eso es lo que hace la diferencia en nuestra vida. Eso es lo que necesitamos tener. Y te garantizo que esos feedbacks, esa experiencia, no tienen precio. No tienen precio, no tiene precio, no tiene precio. Te garantizo que esta experiencia no tiene precio. Hace toda la diferencia en tu vida y necesitas pasar por esta experiencia porque eso es lo que te conducir el éxito. Eso es lo que mantendrá tu llama en este periodo cuando sientas que no eres lo suficientemente bueno. Vas a conseguir esos resultados. Lo que dije, recuerda, cada maestro ya fue un principiante. Entonces, principiante de los primeros pasos, el aprendiz, práctica y desarrollo profesional. Y ahí es cuando comienzas a volverte profesional, confianza y habilidad, hasta que te conviertas en un maestro donde tienes experiencia y dominio. Para llegar al nivel de maestro, tienes que pasar obligatoriamente por esta otra etapa. Es parte del proceso. Como dijo mi alumna aquí, Roberta, ladrillo, ladrillo. No te preocupes, vas a llegar allí. Y es muy importante también aprender de nuestros errores, porque todo el mundo comete errores. ¿Puedes estar seguro? Nadie es perfecto. Nadie lo es y sabe todo. Y todo el mundo está sujeto a errores. Y te garantizo que cuando aceptas, entiendes y corriges tus errores a cada error corregido,
estás más cerca del éxito cuando estás allí entrenando, solo recibes un montón de elogios y personas agradeciendo y no sé qué más, eso camufla. O te da una falsa impresión de que estás teniendo éxito desde el principio y no estoy diciendo que a veces no lo estés, puedes estarlo ya teniendo ese éxito. Pero si vas a empezar a atender y tener todos esos comentarios y no tener un comentario honesto de algún error que puedas haber cometido, de que hayas entendido ese error y todo lo demás, si esto tarda en aparecer en tu carrera, eso puede darte una caída muy grande, puede darte un desconcierto, un desequilibrio muy grande y ahí tienes que estar preparado, tienes que organizarte para eso. Eso hace toda la diferencia. Lo que quiero decir, lo mismo que dije antes, la gente no tiene el hábito de decirte la verdad. A veces tenemos vergüenza y no es por maldad, sino por vergüenza. Y ahí necesitamos entender qué pasivo aparece. Un error, necesitas asimilarlo, necesitas entenderlo y necesitas corregirlo, porque a partir del momento en que corriges un error, estás más cerca del éxito. Eso es un hecho. Tienes que reflexionar, tienes que analizar, tienes que sentarte, verificar los pros y los contras de esta situación. ¿Qué pasó en ese momento? Entonces, cuando trabajes en eso, sí podrás desarrollarte a partir del ajuste y volverás a tener el crecimiento deseado. Te garantizo que eso es parte del proceso y a veces es muy doloroso porque quien no hay, no hay, como dicen, críticas. A veces puede ser doloroso, pero tenemos que aprender a lidiar con las críticas. Aquí lidiamos mucho con eso. Hay muchos clientes. ¿Por qué? Porque después del momento en que adquieres una cierta visibilidad, las personas vienen con una expectativa mucho más alta en relación al servicio resultado de lo que era normal cuando yo era principiante. Entonces, hoy, cuando una persona viene a una atención, espera el mínimo resultado posible, el mínimo, si no entrego esto, decepciono y puede convertirse en una queja. Entonces, también necesito estar preparado para eso. Entonces, no es solo quien es aprendiz, quien está comenzando, quien está en la fase inicial. Cada etapa de la vida tiene sus desafíos, cada etapa de la carrera, del camino tiene sus desafíos y tienes que lidiar con esos desafíos porque cuando aprendes a corregir esos errores, esos desafíos, vas evolucionando automáticamente. Entonces, eso es muy importante. Como empecé, no sé si ustedes recuerdan mis primeros pasos y cómo comencé. Empecé de la misma manera que la gran mayoría. Claro que tuve un primer momento en que fui allí a Japón, trabajé allí durante 3 años, tuve un entrenamiento, todavía tuve la suerte estas semanas de conocer a través de las redes sociales Jorge Uehara. Es un masajista que también trabajó en Japón, en la misma empresa en la que trabajaba casi en el mismo periodo, solo que yo estaba en Osaka y él estaba en Tokio. Entonces no nos conocimos personalmente allí, pero nos conocimos aquí en Brasil y él conoce a César Mave. El César Mave, que es yerno del sensei, que me enseñó la base de los teatros de la reflexología que conozco hoy. Entonces, él fue quien me dio los entrenamientos intensivos aquí en Brasil y me permitió ir a trabajar en Japón para poder cambiar mi vida. Él recuerda que estábamos sufriendo mucho, muchas dificultades financieras, debiendo a Dios y al mundo. Entonces llegué allí y rápidamente, gracias a ese entrenamiento que fue muy bueno, ya empecé a trabajar con solo 2 días de entrenamiento allí en Japón para que ellos verificaran si realmente estaba listo o no para trabajar. Entonces, en 2 días ya empecé a trabajar y ya empecé a ganar dinero. Y allí recuerdan, no sé si ustedes recuerdan, pero ganaba de 5 a 7 mil dólares al mes, de 5 a 7 mil dólares, una locura, una locura. Entonces, daba muy buenos resultados, solo que cuando volví a Brasil, la realidad fue totalmente diferente, el público, totalmente diferente. Pero empecé desde cero, no sabía qué era un músculo, no sabía qué era anatomía, no había ido a la universidad, no tenía curso técnico y empecé desde cero. Atención a domicilio. Como fui a Japón con 17 años, ni siquiera había terminado el segundo grado, no lo había hecho. Ahí volví, y ahí empecé a trabajar a domicilio para poder generar un ingreso extra. Incluso después de que fui a hacer un curso preparatorio para poder entrar a la universidad, seguí atendiendo a domicilio. Pero, ¿qué pasaba en esa época? Tenía un método allí de Japón que tuve que adaptar para atender al público brasileño, porque el brasileño es diferente del japonés.
¿Entiendes eso? Entonces, toda esa adaptación, por más que tuviera la experiencia prácticamente cuando volví a Brasil, es lo mismo. Tú comienzas desde cero. ¿Qué pasaba? No sé si ya dije esto para ustedes, pero ¿qué pasaba? Atendía a los clientes, les gustaba, pero volvían. Fue una de las primeras veces que entendí que cuando el cliente no vuelve es porque en el fondo no le gustó, porque aquellos que realmente les gustaba volvían, hacían citas, recordaban. Y cuando enviabas un mensaje, ¿sabes? Ese postatención, que envías un mensaje para saber cómo fue y luego después de unas 2 semanas vuelves a enviar otro para preguntar como máximo 3 o 4 veces que intentas mantener contacto con el cliente, porque si no vuelve a agendar en 3 o 4 veces, entonces lo olvidas, pero tienes que tener ese proceso. No puedes olvidar al cliente con uno, ¿no? Que él te dio. Entonces, él vino, hiciste un seguimiento después del servicio, a las 2 semanas, vuelves a contactar al mes, vuelves a hacerlo como máximo a los 2 meses, envías otro mensaje. Entonces, no son de 3 a 4 veces que contactas a la persona. Si él no respondió ninguna vez, entonces lo olvidas. Él no le gustó a usted realmente. Él no volverá, a menos que ocurra algo en el camino que cambie su opinión, pero en general él no va a volver. Ya ni cuentas con ese cliente. Ahora, generalmente, cuando al cliente le gustas, pero tiene la vida ocupada y todo eso, va a dar una, dos como máximo en la segunda o tercera vez, él va a agendar una sesión contigo, él va a volver. Entonces tenía algunos clientes que volvían, pero cerca del número de personas que atendía no regresaban. Y una vez terminé escuchando ese comentario clásico: amigo, fui al japonés y casi muero, yo hasta mejoré, pero amigo, no vuelvo más allá. Por el amor de Dios, el tipo casi me mata. Porque, porque el aprendizaje que tenía era diferente de lo que se aplica o se debe aplicar aquí en Brasil. Por eso mi método fue justamente adaptado para eso, con los conocimientos generales fundamentales de la base japonesa que hacen mucha diferencia, pero con el conocimiento estructural, anatómico, fisiológico, cultural del brasileño. Entonces, cuando juntas todo esto, hace una gran diferencia en el método. Y entonces, incluso después de haber ido a la universidad y todo eso, ¿qué pasó? Recuerdan que empezamos atendiendo allí en el Carrefour, en el supermercado, en el camino del pasillo, Pro Shopping, un espacio de allí de 8, como máximo 10 metros cuadrados, 2 sillitas de Quick. Al principio estábamos allí toda la semana, de lunes a domingo. El lunes básicamente. Estuvimos así 1 o 2 meses. Lunes, martes no atendía a nadie. Nadie, 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 nadie. Era la cosa más horrible. Esa sensación horrible, esa sensación de frustración. Entonces, si estás sintiendo eso, puedes estar seguro de que yo, cuando empecé, también sentí eso. Y te juro que lo sentí. Es una frustración enorme, pero cuando sabes tu propósito, cuando sabes que estás allí por algo, evolucionas y tienes que aprender a analizar lo que está pasando, quitar lo que es bueno, eliminar lo que es malo. Es por eso que te digo que tengo esa capacidad de ayudarte, porque he hecho varios análisis de este proceso y ahí empezamos a darnos cuenta de que no servía de nada estar de lunes a viernes, de lunes a viernes, lunes, martes, miércoles y jueves, y empezamos a quedarnos solos viernes, sábado y domingo. Y empezamos a tener el mismo resultado, facturación que sería suficiente para mantener el negocio. Entonces me desgastaba mucho menos, tenía mucho más resultado y estuvimos todo el año así trabajando hasta poder estructurar, abrir un espacio propio. Entonces, eso fue yendo gradualmente hasta tener este espacio aquí que ustedes están viendo aquí al fondo. Todo el gazebo tardó años en suceder. No es un proceso rápido, es un proceso gradual que necesitas entender, ajustando, pero sí, estoy aquí con este resultado, te garantizo que es posible, incluso comenzando desde cero, incluso comenzando con una alfombrita, es posible. Tú bien puedes, está bien. Ahora, lógico que por más que yo haya comenzado sin formación, sin conocimiento de anatomía, sin conocimiento de fisiología, sin conocimiento de las enfermedades, no es pensar que no necesitas eso, que no van a hacer que tengas éxito. Entonces, evolución necesita de eso. Es parte, si no lo haces, evolucionar, si no estudias, si no buscas conocimiento, puedes estar seguro de que te quedarás atrás. Certificaciones, talleres, clases, y hoy en día, gente, la internet es algo así, absurdo. Sé que necesitamos filtrar, necesitamos entender mejor, pero la cantidad de contenido bueno que existe es muy grande. Accesible, algunos incluso gratis.
Entonces ya no tienes de qué quejarte o decir que no puedes estudiar y todo lo demás. Eso es una tontería, ¿vale? Si no haces tu parte, te quedarás atrás. Y ahí no sirve de nada culparme. No sirve de nada culpar a Dios. No sirve de nada culpar al mundo. Ah, todo el mundo en mi contra. Ah, no sé qué más. Ay, pobrecito. Vas a seguir con el pobrecito, ¿entendiste? Bien, eso que siempre les digo. Que tienen que entender que no es solo sobre masaje. No es solo sobre masaje. Necesitas generar resultados. Necesitas tener un servicio, tener una mirada holística, tener la visión del todo, realizar un buen servicio, un servicio, viendo que frente a ti no hay un objeto, no hay una persona que te va a dar dinero, pero hay un ser humano, y es por eso que hablamos de atención humanizada, porque tienes que entender que él es un ser humano, que tiene problemas, que tiene dificultades, que está pasando por un momento difícil, que está sufriendo, y tú estás ahí para ayudarlo. Si no puedes entender esto, no vas a hacer la diferencia en su vida, no vas a transformar su vida, no vas a generar resultados, no vas a generar conexión. Entonces necesitas entender esto. Eso es lo que va a hacer la diferencia en la vida de tu cliente. Eso es lo que buscamos, ¿vale? Tener resultados. Eso es lo que necesitas entender, necesitas buscar. Si no haces esto, no va a funcionar. No va a funcionar de ninguna manera, ¿vale? Y se trata de entender el arte y la ciencia detrás de ella. Por supuesto, todo está basado en la ciencia. No sirve de nada que pienses que es empírico y todo lo demás. No. Claro que tenemos que creer en lo que hacemos, pero eso no significa que tengamos que ser escépticos, que no pueda tener un suelo. Claro que tiene que haber. Hay todo eso, hay tanto el arte, forma en que tú, viene de la forma en que presentas tu trabajo de manera artística, eso conecta más, pero tiene que haber ciencia, tiene que haber una razón, tiene que haber la razón por la cual trabajas y entendiendo que, por ejemplo, no sirve de nada que yo solo haga el bien, tampoco puedo hacer el mal. Entonces, cuando no uso la ciencia en mi trabajo, principalmente en la masoterapia, en los resultados, si no uso la ciencia, ¿puedo hacer el mal a mi cliente? ¿Por qué? Porque esa historia de que, si no hace bien, mal no va a hacer, eso es una tontería. ¿Está bien? Hay algunas situaciones en las que sí puedes causar el mal. Entonces, se trata de ahí el tamaño de la responsabilidad que tienes con tu misión de proporcionar bienestar, de generar confianza, de ser un profesional ético, todo. Eso es importante. Es todo esto lo que te va haciendo tener resultados, que seas lo suficientemente bueno para trabajar con masajes. Mucha gente me pregunta así, pero ¿cómo me mantengo actualizado? Lecturas, libros, participación en eventos, networking, relaciones. No necesitas tener miedo de colegas masoterapeutas. No necesitas tener miedo. Está bien practicar retroalimentación y ajustar. Este es el ciclo del crecimiento. Ya he hablado aquí varias veces contigo. Entonces, eso es lo que necesitamos trabajar. Y si tú, por ejemplo, estás comenzando desde cero, puedes empezar con 1 hora al día. Por ejemplo, 5 veces a la semana, 20 horas al mes. Hará toda la diferencia en tu práctica. Si quieres una recetita de pastel, que tengo para eso, para mis alumnos, basada en la experiencia, en los resultados, esto ya te va a ayudar mucho. Entonces ponlo ahí en tu cronograma, en tu día a día, en tus metas, en tus objetivos, que te ayudará a tener más resultados y estar listo para empezar a trabajar con masajes. Hablamos aquí de los familiares, después podemos hablar de los colegas, indicaciones, trabajar en ONGs también. ¿Quién dice así, no sé con quién voy a trabajar, cómo lo voy a hacer? Puedes trabajar en ONGs, trabajo voluntario, ayudando a ancianos, en centros de ancianos. Siempre hay gente buscando en las iglesias, siempre hay gente que está necesitando ya. Y ya que vas practicando, aplicando las técnicas, ajustándose, de acuerdo con los comentarios, recopilando las opiniones que tienes, analizando lo que puedes mejorar, así es como conquistas la excelencia, así es como conquistas la excelencia. Entonces, recibir esa retroalimentación con el corazón abierto hace toda la diferencia, hace toda la diferencia. El corazón del masaje debe ser el bienestar del cliente. La empatía, el cuidado y el equilibrio son actitudes fundamentales. Entonces, la empatía, el cuidado, el equilibrio son conceptos, propósitos, misiones, actitudes fundamentales que solidifican la carrera del masajista, que solidifican la carrera del masajista.
Además, cuando creamos una experiencia personalizada para el cliente a través de una buena evaluación, de una planificación, de una buena ejecución, cuando tienes un método, eso también genera muchos más resultados y el cliente lo percibe. Él siente, él sabe la diferencia y el cliente, él percibe eso, él siente, él sabe la diferencia. Sin olvidar la importancia de la empatía y la comunicación, entonces tienes que dejarle claro eso a tu cliente, porque muchas veces él llega a ti y no entiende, o a veces eso sucede, que recibo clientes de otros masajistas y muchas veces no fue porque el masajista atendió mal o hizo un procedimiento que no era indicado y todo lo demás, pero es porque no supo explicar el procedimiento correcto al cliente. Entonces, ¿qué faltó? Comunicación. La comunicación hoy en día es esencial para el resultado final. Entonces, busca, recoge esas historias de impacto porque eso también te ayudará con los testimonios. Construir relaciones más sólidas de confianza. ¿Cómo logras eso? A través del profesionalismo, uniforme, cabello, barba, bien cuidados, tener una comunicación abierta, tener consistencia, estar presente, responder a tus clientes y también ganar la plena confianza de tus clientes, a tus clientes y también ganar la plena confianza de tus clientes. Cuando logras ganar la confianza, comienzas a construir esa relación mucho más sólida y eso es lo que hará que él recomiende tu trabajo a más personas. Una buena atención, una sala sencilla. ¿Ven eso ahí? Luz amarilla, lámpara indirecta. Durante la atención, apagas la luz de arriba. Decoración minimalista. Un verde siempre es bueno. Un marrón madera también aporta. Uso de aromas para hacerlo más encantador. Para ayudar en la estimulación sensorial. Entonces, el ambiente tiene que llegar a esa sensación. Tú hablas así, amigo, no quiero salir de aquí. Aquí hay un rinconcito de relajación. Es lo que tengo aquí, en mi espacio. Muchas veces vengo aquí para relajarme, para poder pensar en lo que voy a hacer. El siguiente paso, entonces, porque aquí me siento bien, me siento relajado, eso te ayuda a construir esa relación de confianza y de positividad. Entonces, eso es fundamental para que podamos obtener resultados. Cuanto más practicamos, más desarrollamos la confianza. Eso ya lo he dicho bastante aquí. Entonces, hay que pensar, ¿vale? Práctica individual, el aprendizaje, la experiencia, hasta que logras dominar la técnica. Y eso te ayudará a superar el síndrome del impostor, ¿vale? Porque a medida que vas obteniendo reconocimiento, vas validando tu trabajo, eso te va dando más confianza. Y así puedes acabar con el síndrome impostor, de pensar que no eres bueno para esto, que no es para ti. Entonces necesitas tener eso. Y la práctica continua, el aprendizaje continuo, te hace superar este síndrome del impostor. También ayuda a mantener una mentalidad positiva, ¿verdad? Puedes usar tus recursos para eso. Como por ejemplo, prácticas de mindfulness. Hoy en día te ayuda mucho a tener mucho más equilibrio y a aprender a agradecer por todo lo bueno que sucede en tu vida. Otro factor importante es que celebrar pequeñas victorias, el certificado que ganaste, la formación que completaste, el feedback positivo de tu cliente, un nuevo servicio, una conquista de un nuevo espacio, algo que compraste para tu espacio, una manta térmica, un producto que lograste agregar más valor aquí en tu espacio. Todo esto tiene que ser celebrado. Todo esto te ayuda a mostrar lo bueno que eres en tu trabajo. Además, estar dentro de una comunidad de mentorías también te ayuda mucho en este proceso. Ya he hablado, creo que en otras transmisiones en vivo sobre esto, cuando estás triste, cuando tienes un problema, cuando estás dentro de una comunidad y compartes eso, las personas te ayudan, te levantan, te dan soluciones. No van a estar solo criticándote, no te van a desanimar, no van a hablar así. ¿Ves? Te dije que eso iba a pasar. No, ellos van a decir, no, yo hice eso mejor. O, ¿por qué no intentas ir? Entonces, eso hace toda la diferencia. Tener un mentor, vas a tener una orientación, vas a tener un camino, que es lo que yo hago con mis alumnos. Nosotros tomamos de la mano, ayuda, orienta, corrige. ¿Está bien? Porque es importante tener ese mentor, porque eso es lo que te hará ahorrar tiempo. ¿Por qué? Porque él tiene experiencia, porque te va a orientar en los momentos más difíciles y porque él tiene contactos. El otro día, por ejemplo, una alumna, mi amiga tenía un problema y la gente estaba pensando que ella estaba realizando una acción a través del taping para embarazadas, pensando que era exclusivo del fisioterapeuta. Y no es exclusivo del fisioterapeuta, todo depende de la forma y del objetivo por el cual usas el taping. Entonces, si es con fines de rehabilitación, ahí sí es exclusivo del fisioterapeuta. Pero cuando es para drenaje, cuando es para ayudar ahí en la postura, para dar más comodidad, para aliviar el dolor, ahí no es exclusivo del fisioterapeuta. Postura para brindar mayor comodidad, para aliviar el dolor, no es excluyente del fisioterapeuta.
Tengo conocimiento, así que recomendé al Consejo de Fisioterapia que le explicaran cómo actuar. Incluso en eso podemos ayudar para poder acabar con estas personas que la criticaban constantemente. Entonces, incluso en eso podemos ayudar. Cuando tienes un mentor, tienes esas soluciones para tu vida y la importancia de la comunidad, de que tengas personas ayudando a otras. Muchas veces, por ejemplo, vas a hacer un día de los enamorados, vas a necesitar dos terapeutas. Si vas a participar en un evento, no sirve de nada a veces llevar solo una silla de masajes. Necesitas llevar 10, 15 sillas de masajes. Y cuando estás dentro de una comunidad, puedes reunir a esas personas mucho más fácil. Así como uno puede ayudar al otro, recomendar al otro para un determinado servicio. Si yo, por ejemplo, voy a salir de vacaciones la próxima semana, pero yo formo parte de una comunidad y tengo los atendimientos, puedo pedir a alguien de la comunidad que atienda a mis clientes mientras estoy de vacaciones. No es porque me voy de vacaciones que mi cliente no necesita un masaje y no necesito tener miedo a la competencia, porque tienen que ser profesionales, éticos. Puedes tener reglas dentro de la comunidad, pero tiene que haber ética. A partir del momento en que una persona no tiene ética, esa persona se va, tiene que ser excluida, tiene que haber reglas, pero la comunidad siempre te ayuda en ese proceso y vas adquiriendo mucha más experiencia, compartiendo sabiduría, compartiendo ese cariño, esa atención y apoyo, que es lo más importante. ¿Acaso su profesor tiene un mentor? Claro que sí, tengo mentor de comunicación, mentor en lanzamientos, en estrategia, en marketing digital, Ghislaine Izquierdo, Tabari. Está Erico Rocha, también está el sensei Shigeru Noda, que es en la parte más técnica que conocí allí en España, y él vino de Japón, en España, y él vino de Japón, de hecho aprendió, sensei. Entonces, todo esto es lo que te ayuda a tener una carrera mucho más sólida y eso es lo que nos hace transmitir todo este conocimiento aquí. Eso es todo, gente. Adiós, adiós. Hasta mañana. Y lo que dije, antes siempre, cuenta conmigo.